Buenos días para todos. Les habla Víctor Buitrago desde la Sociedad Geográfica de Colombia. Les damos la bienvenida y les agradecemos el haber atendido esta invitación. El coronel Augusto Vamos Duzán, quien preside normalmente las conferencias, hoy no puede acompañarnos por un compromiso ineludible. Tendremos la compañía de la doctora María Raquel Pulgarín, quien hará la presentación de la hoja de vida de la conferencista de hoy, la doctora Nubia Moreno Lache. La doctora Lache nos hablará hoy sobre el tema espacialidad de lo cotidiano para aprender y enseñar geografía. Adelante, doctora Raquel. Muy, sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Víctor. Un saludo muy especial para el doctor Bamón, quien hoy no nos acompaña, pero quien ha sido líder y cabeza de este último periodo del Consejo en las diferentes actividades académicas y culturales que la sociedad ha venido realizando. Eh, y de antemano o de entrada, nuestra gratitud a la doctora Nubia Moreno Lache por su compañía, por su apoyo siempre a estas actividades que la Sociedad Geográfica ha venido eh, organizando. La profesora Nubia Moreno Lache es profesora titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, con una formación académica muy amplia y muy afín con lo que son los temas y las problemáticas abordadas desde la enseñanza de la geografía. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. Asimismo, tiene una maestría en educación, pero con énfasis en docencia de la geografía de la misma universidad, y su doctorado en educación, en el cual también realizó con la Universidad Pedagógica en el marco del doctorado interinstitucional que contamos en nuestro país. Ella hace parte del grupo de investigación, el grupo interinstitucional Geopaideia, el cual es un grupo pionero en la pregunta por la docencia de la geografía, a la vez que desde 1996, con eh, la dirección de la doctora Elsa Manda Moreno y Rosa Torres de Cárdenas, crearon no solamente la maestría en docencia de la geografía, sino el grupo Geopaideia. O a la par, en el mismo año, el grupo DIDES en la Universidad de Antioquia le apuesta a preguntarse por la enseñanza de la geografía. Ella actualmente es codirectora de la red de investigadores en didáctica de la geografía, la red LAGEO, la cual desde 2007 viene liderando no solo procesos investigativos, sino de divulgación y promoción del conocimiento en educación geográfica. De ahí que a la vez eh, lidera lo que es la revista Anecúmene, el cual invitamos a visitar. Es una revista virtual que se ubica en la plataforma de la Universidad Pedagógica Nacional y donde se divulgan materiales muy valiosos, resultados de investigación en el campo de la didáctica de la geografía. Ella tiene un sinnúmero de publicaciones que ha venido liderando en todos estos años como investigadora, docente investigadora, eh, la cual también podemos encontrar desde el Civilac, desde la página de Colciencias. Eh, Nubia nos va a ofrecer su disertación sobre el abordaje de lo que es la espacialidad de lo cotidiano para aprender y enseñar geografía en el marco de ese gran tema, de ese gran problema sobre el que ha tejido un sinnúmero de reflexiones e investigaciones
como es el campo de la enseñanza de la geografía. Bienvenida, profesora Nubia, y de corazón muchas gracias por su apoyo a la sociedad geográfica y, por qué no, a la comunidad académica nacional e internacional en el campo del conocimiento de la geografía y su enseñanza. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora María Raquel Pulgarín. Gracias a la Sociedad Geográfica, pero de manera muy particular le agradezco porque si hay alguien que ha batallado la geografía, los procesos de formación docente, la enseñanza y el aprendizaje de la geografía, es justamente usted, maestra, quien también nos ha motivado a muchas generaciones, diría yo, para pensar qué es esto de formarnos y de entender la geografía en una perspectiva que va acorde con el desarrollo mismo de la disciplina geográfica, pero que en muchos contextos en el cual estamos nosotros en Colombia, varias esferas sociales, académicas, intelectuales y de las personas en la sociedad en general desconocen. De manera tal que muchísimas gracias porque usted nos invitó, porque usted lideró este proceso que ha acompañado este año y que justamente con la sesión que les vengo a compartir hoy cierra. Por supuesto, agradecer a la Sociedad Geográfica por escuchar a la profesora María Raquel y por abrir este espacio para reflexionar, porque ya ustedes nos han contribuido en años anteriores. De hecho, hay producciones escritas que están tanto en la versión física como digital y que se convierten en un insumo para los docentes en ejercicio, para los docentes en formación. Le comento, profesora, que yo utilizo esos materiales que ustedes han elaborado con la sociedad de momentos diferentes, los utilizo en mis aulas de clase con los estudiantes de la licenciatura en la Universidad Distrital y son reflexiones que hablan desde Colombia, pero también desde América Latina, inclusive a Iberoamérica, y nos permiten entender que la preocupación, pero también los avances de la geografía, y de su enseñanza, pues son amplios y que ahí tenemos un desafío muy, muy grande. Eh, Voy a compartir la pantalla, entonces les pediré si por favor cuando esté compartida está visible para Sí, todos. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Por supuesto, recordar en este espacio la figura, el legado del profesor Eufrasio Bernal Dufo, quien también nos motivó para pensar la enseñanza de la geografía, nos motivó para, digamos, reflexionar en relación con la geografía, lo que significaba en esta sociedad y en este siglo XXI. Cuando la profesora Raquel me convidó, yo le dije, bueno, creo que puedo conversar en relación con un tema que me ha venido interesando, sobre el cual hice una disertación que luego tomó forma y se convierte en tesis doctoral y que tiene que ver con esta denominación de la espacialidad. Y eso lo anclé con la vida cotidiana de nosotros, los seres humanos, ubicados y posicionados en un tiempo, en un espacio y en una sociedad, y a su vez cómo eso nos sirve para aprender y enseñar geografía. Eh, Usualmente hemos hablado del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero desde el grupo Geopaideia, en cabeza del profesor Alexander Selly, que fue la primera persona que nos invitó a invertir la relación, dijimos, bueno, cuando nos formamos como docentes, cuando formamos a docentes en los procesos de formación docente, creemos que es importante, primero, que el que empieza a aprender y a desaprender para reaprender es el profesor que se está formando y el profesor que está ayudando a formar a los futuros licenciados y licenciadas. En ese orden de ideas, es muy común que ustedes encuentren la denominación enseñanza y aprendizaje, que no está mal, pero quiero que entendamos que la lectura que estoy planteando es nosotros primero aprendamos
para luego enseñar. Es decir, ahí hay una reflexión discursiva en esa relación de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso, la denominación que aparece es una denominación que nos está provocando a pensar sobre esa espacialidad de lo cotidiano. Bien, en ese orden de ideas, quisiera ingresar por aquí a plantear una reflexión que nos provoca y que está de la mano de pronto de teóricos que nosotros creeríamos que son contemporáneos. Recordé hace unos días un texto magistral que lidera el equipo de Espacio y Territorio de la Universidad Nacional, que generó un libro hermoso que yo creo que varias personas lo tenemos referenciado, que se llama Espacio y Territorio, Razón, Pasión e Imaginarios. Y nuestro maestro Gustavo Montañez dice en esa introducción, estoy hablando del año 2001, dice él, perdón, 2005, dice él, no hay muchos estudios sobre la espacialidad. No tenemos muchos estudios sobre la espacialidad. Quisiera invitarles a pensar año 2005, es decir, estamos 2 décadas atrás, y él nos decía, el profesor Montañez dice, la esperanza es que se están abriendo reflexiones, pero también no hay mucha producción sobre ello. Eso no es que sea equívoco, efectivamente así ha pasado, pero quisiera recordar que por allá en los años 50, este geógrafo que a mí me parece magistral, que se llamó Eric Dardel, y cuya obra, gracias al equipo de la Universidad de Girona, en cabeza del profesor Joan Nogué, se ha recuperado y se ha vuelto visible, nos dijo cosas que son interesantes en esta perspectiva de la espacialidad. Me voy a permitir leerlo literalmente, aunque ustedes lo están viendo y seguramente ya lo leyeron, pero hace reflexión a la tarea del geógrafo. Y citaba a Dardel en ese libro de El hombre y la tierra, Naturaleza de la realidad geográfica, que el geógrafo alcanza el ser y lo expresa porque él lo es. El geógrafo siente en sí mismo lo que traduce el lenguaje, es decir, lo comprende en el sentido en que posee una experiencia. Y ahí me parece que hace una entrada fundamental para muchos campos y muchas perspectivas que hoy trabajamos en geografía, y es el valor de la experiencia. El espacio geográfico, en consecuencia, se comprende antes incluso de que puedan designarse las leyes, porque corresponde a la espacialidad de la existencia humana. Quiero que nos ubiquemos y nos traslademos a los años 50, cuando Dardel, el profesor Dardel, hace esta disertación, y la quiero invitar como una provocación para que veamos que la denominación espacialidad no es una denominación tan reciente como a veces creemos. Inclusive a veces hay personas, estudiantes, colegas, que hablan que la espacialidad es ahora, es que ahora que hablamos de la espacialidad, y entonces uno dice, no, no es tan ahora. Lo que posiblemente es que como sociedad no estábamos todavía preparados, tanto en las ciencias sociales, en las concepciones epistemológicas, en las concepciones ontológicas, en el saber mismo de la sociedad, para entender que esa denominación de la espacialidad ya era una realidad. ¿Y por qué? Porque la existencia humana ocupa un tiempo, un espacio y una sociedad. Entonces, es una primera provocación que yo quisiera entrar a colocar. En ese orden de ideas y pensando en esta charla, yo dije, bueno, la espacialidad ha tenido una serie de aportes teóricos. Sé que los que estoy colocando no son todos, y ahí viene también un reto que hago a las personas que nos acompañan, algunos de ellos estudiantes, docentes y profesores y profesoras en formación, también a
docentes en ejercicio que se interesan por este tema, mismo nosotros, cada vez que uno encuentra un autor que va en esta perspectiva, se asombra de algo que es verdad y que a veces se nos vuelve frase trivial, y es que todos los días estamos aprendiendo. Entonces, quisiera recordar aquí algunos aportes teóricos y conceptuales que nos han dado y que nos han dado contribuciones fuertes en relación con ese discurso de la espacialidad. En ellos resalto un papel fundamental de la escuela anglosajona con John Cartwright, que efectivamente, y yo se lo insisto mucho a los estudiantes en clase, creo que es el primer teórico en geografía que combinó tres dimensiones. Una, el espacio geográfico; dos, la persona o el individuo. Hoy hablamos de los sujetos, pero pues en el momento en que John Cartwright habla, pues no se habla del sujeto, esa denominación no había aparecido. Y tres, la educación. Lástima que la obra de John Cartwright no sea una obra que haya tenido una gran divulgación, que esté muy transcrita. También pensemos primera mitad del siglo XX, donde las difusiones del conocimiento son diferentes. Hoy lo hablaba Víctor, a quien también le agradezco todo su apoyo desde la Sociedad Geográfica en la logística, en la coordinación, en el banner, etcétera. Hoy estamos aquí conectados en diferentes latitudes, en diferentes espacios geográficos, no solo del territorio colombiano, sino de la escala mundial. Hemos escuchado a colegas desde Brasil, y esa interacción nos coloca en otro momento. La divulgación y la producción escrita, los libros digitales, estas charlas, conferencias que nos quedan grabadas, nos permite quizás un radar más amplio, pero a veces también más difuso, que se nos pierde entre tanta producción de la reflexión, del conocimiento. John Galbraith escribe en un momento dado en donde su producción académica pues es muy buena, al igual que los otros autores, pero la divulgación del conocimiento no está tan amplia, no se divulga tanto, no se produce tanto, no se sacan tantos libros, etcétera. Y digo que ese énfasis que él hizo entre espacio, educación y persona es muy importante para quienes nos interesamos por la enseñanza, el aprendizaje, la geografía escolar y la educación geográfica. Acabo de hacer la apertura con Eric Dardel, que es otro con el que mágicamente y magistralmente creo yo que nos ha aportado muchas cosas. La geógrafa Ann Batimer, cuyas obras siguen dando interpelaciones muy valiosas y que provocan, y que también desde esta perspectiva de lo femenino en el conocimiento científico dice cosas muy importantes. Clásico y fundamental, Gifu Tuan. Yo siempre que cito al profesor Tuan, hago énfasis en que su aporte no estuvo únicamente en la denominación de la topofilia, sino que al contrario, creo que es, o fue, porque lastimosamente pues hace poco nos abandonó de esta esfera. El profesor Tuan fue de los pioneros de insertar una fenomenología del espacio, y quizás por mucho tiempo fue un geógrafo no comprendido y no aceptado en los códigos y en los cánones académicos y científicos, porque eso de la fenomenología, como a qué correspondería en la geografía. Traer autores que de pronto no necesariamente están contundentemente vinculados con la geografía, pero que se acercan a ella, como David Lowenthal, a través de la noción de entender la temporalidad. Por ahí recordemos que tenemos las geografías del tiempo. Cuando habla de el pasado es un país extraño, nos está haciendo relación hacia lo que implica la vida, y algo que hoy unas geografías más modernas como las geografías del devenir
nos hablan de la memoria social colectiva que incide y que tiene que ver con la espacialidad. Y por supuesto, esa apuesta etnográfica que hace Lorenza Mondada en el espacio para hablar de una etnografía social situada en el espacio, que es también un aporte muy valioso. Sé que hay más teóricos, sé que hay más aportes y lo que yo quiero hacer es como una provocación a escuchar esos otros que nos van aportando y nos van diciendo. En esa perspectiva quise rescatar algunas de esas obras y provocarlas para que nosotros y nosotras nos interesemos en verlas. Así te hace un momento, Geografías del Devenir, es un libro que recién encontré en esa curiosidad de ir a las librerías en la cual tenemos mucho colegaje con varias personas del grupo, pero pues con el profesor Celi nos vamos así en la curiosidad que hay en geografía. Recuerdo que el profesor Marcelo Garrido de Chile dice, en Colombia ubica muy mal las producciones geográficas, tienen muy buenas producciones, llegan buenas producciones, pero cada que voy a las librerías pregunto la sección de geografía y me colocan atlas escolares, me colocan guías turísticas y entonces él dice, no, debe haber algo más de geografía y suele encontrar geografía en economía, en urbanismo, en arquitectura y en sociología. Y dice, sufro porque les digo, estos no son ni sociólogos, ni economistas, ni arquitectos, ni urbanistas, son geógrafos y deberían pasarlos a la sección de geografía. Libros que son importantes y que son valiosos, que nos ayudan a entender muchas cosas alrededor de la experiencia del sujeto en el espacio, alrededor de la geografía y esa perspectiva del espíritu humano. Libros clásicos, yo no quise colocar aquí a Topofilia de Gifutuan, sino más bien esa disertación tan magistral que él hizo sobre Humanistic Geography, donde hace una reflexión de la experiencia del sujeto en el espacio. Y quise rescatar esa entrada que la espacialidad también ha afincado con la construcción social, en este caso del paisaje, o con obras tan importantes como psicogeografía, que es la manera como los seres humanos atravesamos en nuestra mente y en nuestro corazón los espacios que habitamos. Hace unos minutos les decía el libro Espacio y Territorio, Razón, Pasión e Imaginarios, que tiene 3 categorías fundamentales por las cuales se reflexiona, y en psicogeografía está esa inteligencia espacial que nosotros desarrollamos con los lugares y a través de la mente y del corazón construimos la significación de lo que es el lugar. Como lo conceptualiza esta gran geógrafo Dorin Massey, lugar es aquello de lo que nosotros tenemos recuerdo, aquello de lo que nosotros podemos evocar. Y les invitaría a las personas que nos están escuchando que en este momento evoquen un lugar que ustedes digan la plaza, el barrio, el parque, la casa, otro lugar, porque se vincula y se ancla con el recuerdo. Y por el recuerdo, pues podemos tener la evocación, la vivencia, la experiencia, etcétera. Bueno, dicho esto, voy a entrar, aunque ya lo he ido citando, hacia lo que se llamaría la hermenéutica del espacio. La hermenéutica del espacio nos invita a pensar nosotros viviendo en el espacio, estando en él situado y llevando a cabo nuestras prácticas del día a día. Esto no es una conceptualización, aunque están los códigos académicos y científicos, lo que quiero decir es que en el día a día nosotros llevamos estas experiencias. ¿Mediante qué? Mediante las acciones cotidianas. ¿Por qué? Porque no
nosotros, hacemos desplazamientos, rutinas. Aquí seguramente en este espacio están las personas o estamos las personas que decimos mejor hago los tránsitos caminando, y por eso de alguna forma podemos privilegiar el trabajar y el vivir más o menos cerca para hacer ese tránsito caminando. Otras personas pues no lo pueden hacer por los desplazamientos, por el lugar donde tienen anclada su vivienda, pero ese traslado se hace por medio del sistema público o en el caso de los colegas de Medellín a través del metro. Nosotros apenas en Bogotá, a trancas y a mochas, con todos los avatares construyendo unas líneas del metro, o se hace en los sistemas integrados de transporte, o se hace como biciusuarios, o se hace como motousuarios, porque eso es una realidad de la congestión vial que en el caso de Colombia ha hecho una explosión muy fuerte, ¿cierto? Y tenemos trazados en nuestras mentes que a veces no lo reflexionamos tanto, unos espacios y unas espacialidades con las cuales nosotros interactuamos y nos movemos en el día a día. Esto que presentaba hace unos minutos de estos teóricos nos fueron llevando a instalar, a empoderar y a posicionar que hay unas escalas geográficas que son importantes. Quienes trabajamos en la geografía y quienes tenemos una formación afín con la geografía, entendemos la denominación que acabé de citar, escala geográfica. Pero las escalas geográficas quizás en algunas lecturas más convencionales de la geografía, y con ello no quiero decir que sean malas, por el contrario, mis estudiantes saben que yo les digo bienvenido y qué chévere que siga existiendo la tradición cuantitativa en geografía porque es necesaria y es fundamental. Ella me permite a mí explicar, trazar medidas, trabajar datos porcentuales, manejar estadísticas de densificación y hacer algo maravilloso que es necesario en el espacio geográfico, y es la planeación, en el caso de las ciudades urbanas. Pero en esa denominación de la escala geográfica no habían entrado en juego lugares como el hogar, como el parque, como la calle, como el barrio. Hoy, por fortuna, y ese hoy ya viene casi que, yo diría que del 2000 para acá, aunque en los 90 hubo cosas trascendentales que ayudaron a que eso pasara. Vemos muchos estudios, muchos trabajos sobre el barrio, la calle, la cuadra, el parque, el hogar, etcétera, pero esas escalas no se habían afincado como una posibilidad para entender la relación ser y espacio. Y eso tiene que ver mucho con estos geógrafos que batallaron en la primera y segunda mitad del siglo XX por abrir esa denominación de la espacialidad. Lo que quiero decir es que estoy tratando de recordar y de relacionar ese nacimiento ontológico de la categoría espacialidad. Entonces, por ahí siempre estamos hablando de esa experiencia. Y por ello, yo traigo aquí a uno de los grandes líderes de ese discurso, que fue el profesor G. Tuan, cuando dice, la geografía es experiencia, la geografía es vivencia, la geografía es conciencia intencional. Es decir, no pasa ni apolíticamente, ni pasa de una manera desconectada del sujeto y de las sociedades. Por ello, dice el profesor Tuan, es que la geografía puede entenderse como en esas perspectivas de experiencia, vivencia y conciencia, en una ciencia, y se nos convierte en un estudio fenomenológico vivido cotidianamente. Esto que estoy citando, yo busco y sé que puede generar polémica y me interesa también que eso sea así, que no es verdad que las geografías de la vida cotidiana son solo tan recientes o que solo se anclaron a partir de las entradas
valiosas e importantes que se dieron con los estudios de la sociología de lo cotidiano, sino que también veníamos trabajando en otra perspectiva, y por eso estas tres denominaciones, experiencia, vivencia y conciencia, creo yo que son muy, muy importantes. Justo antier que revisaba la presentación, hacía énfasis también en las imágenes. Las imágenes quiero que les provoquen a ustedes. Las imágenes no están puestas solo para que se vea bonito, sino que las traté de armonizar con lo que hay aquí. Esta imagen a mí me llama mucho la atención. Sucede en México, en Puerto Vallarta, y me hace pensar en los espacios de exclusión, los espacios de segregación y los espacios de la injusticia socioespacial que también están muy presentes, porque en el fondo está todo uno de los grandes complejos turísticos de Puerto Vallarta, que ha permitido que sobre el litoral del Pacífico para esa área de México potencie la industria del turismo y dé unas entradas muy fuertes a esa zona, pero al borde está siempre la población que está un poco, como dice Wiccan, con los textos de los condenados de la ciudad, ahí marginales, ¿no? En tanto, en ese complejo hotelero están majestuosas playas casi exclusivas, están las piscinas para que la gente que no quiere estar en el mar esté en la piscina. Pues la gente aquí está utilizando tristemente y también con problemas para el riesgo de la vida humana, de la salubridad humana, los desechos que van quedando de esas áreas que van a ir a hacer la ría para desembocar al mar, ¿no? Entonces dice uno, fíjense cómo es también la vida cotidiana de las personas situadas en las diferentes latitudes del planeta Tierra, en realidades socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales. Bueno, con este contexto de la espacialidad, que tiene como finalidad o que tuvo como finalidad hacer énfasis en ella y en su origen y en reconocerla como no tan reciente y en los tránsitos que ha tenido, les voy a hablar desde algunos niveles. Un primer nivel que quiero retomar es este nivel que se llama la experiencia espacial como manifestación de la vida cotidiana. En la experiencia espacial retomo algo clásico desde la dialéctica de la espacialidad y la dialéctica del ser, en donde aparece la esfera del espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Ahí vamos a recordar conceptualizaciones importantes que nos hicieron autores mismos y clásicos como Henri Lefebvre, mismo Eduard Soja, que retoma este discurso y que lo empodera en un momento epistemológico de la geografía que es muy importante entenderlo, y es el camino hacia las aperturas epistemológicas de cara a lo que era la sociedad, el tiempo y el espacio de finales del siglo XX. ¿Cómo entender esa geografía ahí? Y se va conectando con lo que viene o con lo que venía diciendo. Bueno, recordemos que nos lo han teorizado como el espacio percibido, aquel espacio que ha sido hegemónico en la geografía, ese espacio que es medido, cuantificado, matematizado, que es mucho más fácil de referenciar, que es el espacio que yo puedo decir Colombia, 32 departamentos, que puedo decir Río Magdalena, 1540 kilómetros recorriendo el país desde su nacimiento hasta su desembocadura, que me da una extensión costera en el Caribe, una extensión costera en el Pacífico, etcétera. Que me dice Bogotá está a 2.650 metros de altura sobre el nivel del mar. Puedo hablar de pisos bioclimáticos, pero si me voy a latitudes medias hablo de otros fenómenos, y recuerdo
que en los países de latitudes medias, por ejemplo, para el hemisferio norte, el 21 de diciembre se va a marcar el solsticio de invierno, el día más corto porque la noche es larga, pero si me voy al hemisferio sur, va a ser el día más largo y va a ser el solsticio de verano. Ese es lo que Soja nos interpela y dice, es el espacio percibido. Pero hay otro que está en la esfera cuando lo concibo, mi espacio concebido. Concibo a Bogotá como una ciudad que tiene un caos, es una ciudad con una alta densidad poblacional, es una ciudad que tiene problemas en la planificación, pero es una ciudad que también tiene muchas posibilidades. Concibo que hacia el oriente tengo sus cerros orientales monumentales y concibo que al occidente el borde me lo determina el río Bogotá. Pensemos para cada una de las personas que está aquí, dependiendo del lugar en donde está, en la ciudad, en el municipio, en los territorios donde se ubica, que pueden ser no solo de Colombia, sino en la esfera mundial por la forma como nos conectamos, que cómo es ese espacio percibido y cómo es ese espacio concebido que tiene. Pero entro a la escala del espacio vivido y ese espacio vivido corresponde justamente a mi experiencia en el espacio, mis años de vida. Entonces, mis años de vida en ese espacio me han llevado a, pensémoslo cada una de las personas que está aquí, prácticas, desplazamientos, rutinas, voy, traigo, vengo. Yo le digo a los estudiantes en la universidad, evoquen el primer día que vinieron a la universidad y piénsenlo hoy, cuando ya les ha pasado un año, 3 semestres, 5 semestres, 7 semestres, su espacio vivido ha cambiado. No es ni mejor ni peor, es diferente porque están las prácticas y las rutinas cotidianas en el espacio. Y esas prácticas no las hace uno solo, uno las hace situadas culturalmente, políticamente, no somos los mismos. Y ahorita que la profesora María Raquel presentaba mi hoja de vida, me hizo recordar el origen del grupo que va a cumplir 30 años y que el próximo año celebraremos los 30 años. Y recordé rápidamente que el momento de la maestría tenía otras interpretaciones, otras concepciones, otra mirada y que en la vida cotidiana, cuando hacía la maestría, voy a dar un dato simple, pero lo que quiero que entendamos es que el espacio vivido nos cambia, pues Transmilenio no existía y Transmilenio nos ha cambiado unas espacialidades en el día a día del desplazamiento de las personas. Entonces, esta tripleta se articula con esa dimensión que es la trialéctica del ser. Bueno, nosotros los seres humanos estamos situados espacial, temporal y socialmente. Y si combino a lo estilo diagrama de Venn, si articulo y si cohesiono esas dos perspectivas de la dialéctica del ser y la dialéctica de la espacialidad, efectivamente estoy haciendo una entrada más fuerte para comprender la dimensión de la geografía, para comprender esa esfera geográfica. Así las cosas, con este nivel anterior, ¿cierto? Paso a un segundo nivel que creo que es importante en la geografía en general, pero también para entender la espacialidad de lo cotidiano, y es estas dos habilidades geográficas que tienen que ver con la observación y con la descripción en geografía. Observar y describir significa que yo pueda tener la identificación de los atributos, por lo general biofísicos, en el espacio geográfico. Pero también, como no se me quedan solo en los atributos biofísicos, que yo tenga la capacidad de reconocer los atributos económicos, los atributos sociales, los atributos culturales, los atributos que nos vienen legados. Hoy tenemos unas preocupaciones ambientales muy fuertes.
Lástima que solo hasta ahora nos estamos preocupando porque esos discursos arrancaron inclusive en la primera mitad del siglo XX, y dice uno, qué bueno que hubiese sido que desde ese momento le hubiéramos prestado atención a los temas ambientales que nos anclan en esa relación sociedad-naturaleza. La relación sociedad-naturaleza tiene mucha teorización, tiene mucho texto escrito, tiene varias entradas: el ecologismo, la geografía ambiental, la geografía en general, la sociología también ha hecho terrenos en ese campo. Vale la pena que nosotros afinemos esos elementos en la observación, incorporar esos lentes teóricos al observar y al describir. Voy a recordar aquí a dos autores importantes, uno de la geografía y otro en la educación. El profesor Milton Santos siempre insistió que teníamos que saber observar para saber describir, pero que eso siempre lo hacíamos con marcos de referencia teórica, que sin los marcos de referencia teórica nosotros no podríamos ni saber observar ni saber describir. Y eso es algo que en la escuela, cuando formamos a nuestros licenciados y licenciadas, debemos trabajarlo. No se puede hacer observación y descripción en la enunciación únicamente en me parece que es, en yo creo que ahí hay hartas casitas, que aquí hay hartas personas, que por aquí pasa un rito. No, tenemos que tener los conceptos y las categorías para poderlo hacer. Y la otra persona que me parece que es interesante y que nos aporta muchísimo para entender esto de la observación y la descripción en geografía, fue el profesor Rafael Ávila Penagos, con un texto muy bello que se llama La observación, una palabra para desbaratar y resignificar hacia una epistemología de la observación. Y el profesor Rafael Ávila decía, nosotros tenemos que en la escuela, como profesores, como pedagogos, como educadores, tener claro que el que observa no es el ojo es solamente el instrumento. El que observa es el sujeto situado social, política, cultural, económicamente hablando, sedimentado por los libretos culturales que lo han constituido. Entonces, observación y descripción, que a veces minimizamos en la geografía, por el contrario, es muy fuerte. Es un nivel extremadamente fuerte para que nos permita entender esas realidades, esas prácticas espaciales, esos lugares, esas espacialidades, porque eso no es un discurso simple, sino por el contrario es un discurso complejo, y yo lo anclo con algo que me gusta mucho, y voy a volver a traer al profesor Santos, cuando él hablaba de la fuerza del lugar, que quienes estén interesados pueden recordarlo y encontrarlo en esa obra clásica de la naturaleza del espacio, cuando él habla de la fuerza del lugar. También quisiera colocar en otro nivel estas tres categorías que se anclan de alguna manera, y perdón, yo me vuelvo por aquí, se anclan con estos tres niveles, pero que están anclados desde una lectura poco más desde la fenomenología, ¿cierto? Y es esa relación de ese espacio espacializado, todos lo manejamos también dependiendo de nuestras vidas, de nuestras habilidades. Hoy, por fortuna, por ejemplo, dentro de los discursos de la educación inclusiva, se está hablando para las personas hipoacústicas, para las personas ciegas, para las personas con capacidades diferenciales de aprendizaje, eh, para las personas que somos zurdas. Yo soy zurda y tuve muchos problemas con la concepción del espacio, porque cuando yo estaba pequeña, la concepción del mundo zurdo no se entendía. Entonces, de hecho, era casi que grave, ¿no? ¿Usted cómo va a escribir con la mano izquierda?
Y uno tiene otra lógica. El espacio espacializado es un espacio que todos trazamos cuando entendemos arriba, abajo, izquierda, derecha, al frente, detrás, posterior, anterior, delante de, contiguo a, continuo a, etc. Esa relación de espacio espacializado hace que nosotros tracemos nuestro espacio espacializante y ese es único. Así las cosas, hay tantos espacios espacializantes como sujetos, sí. Y ahí tenemos los profesores y las profesoras un desafío gigante en la enseñanza de la geografía, porque es un espacio que traza finalmente el sujeto y entramos en discusión con la cartografía euclidiana versus la cartografía cognitiva. No es que una sea mala y otra buena, una correcta y otra incorrecta, sino que al enseñar el espacio geográfico tenemos que tener la capacidad de poder orquestar y comprender el espacio espacializado versus ese espacio espacializante, porque finalmente están atravesados es por la experiencia del espacio, ¿cierto? Esa relación intersubjetiva de afectividad, Gifutuan lo dijo, con topofilia, de rechazo, topofobia, de circulación, de producción de ideas, de interacción social, de un discurso que ha ganado mucho terreno, imaginarios y representaciones sociales, y sobre ello también tenemos un campo grande en la geografía, pero también en la sociología, en los estudios culturales, ¿cierto? Los imaginarios y las representaciones sociales. ¿Cómo poder orquestar esos tres niveles? Es uno de los grandes desafíos. Por ello, a veces, y esto lo voy a decir muy respetuosamente, cuando uno va a las prácticas pedagógicas, cuando habla con los profesores, en los proyectos de investigación, hace unos pocos añitos hicimos un proyecto con el grupo Geopaideia que se denomina ¿Qué geografía aprender? ¿Qué geografía enseñar? Balance de la geografía escolar en Bogotá. Ahí conversábamos con los profesores, con los lineamientos, con los documentos oficiales, y varios profes nos decían, mire, es que son tantos estudiantes y hay tanto desconocimiento que no sé geografía, que a mí me parece mucho más fácil que el estudiante me calque el mapa y que se me aprenda los 32 departamentos y las capitales. Obviamente nosotros no pretendemos ni buscamos juzgarlo, pero decimos por qué seguimos anclados en esa mirada. Pues porque al decirle, muéstreme su espacio espacializado, muéstreme su espacio espacializante y su experiencia en el espacio, y tengo 40 trabajos por corregir, me van a salir 40 visiones de qué es Colombia, por ejemplo. Y yo califico mucho más fácil el mapa con los departamentos, mirando si sí está bien o no, a tratar de comprender cómo es que espacializan esos niños y esas niñas. Muchos de ellos nos decían con migrantes, población migrante, en su mayoría venezolana, por la diáspora que conocemos y que hace parte también de un libreto cultural nuestro, y nos traen evocaciones, nos traen nostalgia, nos traen apegos, etcétera, y eso me complica mucho más la vida. Pues ahí es donde creo que está el reto del profesor, ¿cierto? De la profesora, de tratar de decir, la geografía no es solamente ver ese mapa, que lo tengo que conocer. No estoy diciendo en ningún momento que no sea necesario conocer y entender cuáles son nuestras fronteras, nuestros límites, nuestros departamentos, etcétera. Pero más allá de eso hay una dimensión fuerte en el espacio que creo que es fundamental. Me voy a ir aquí con otro nivel, y es esa espacialidad y esa geografía cotidiana para aprender y enseñar. Lo he intentado traer a lo largo de esta conversación, porque pues ya yo realmente lo veo más como una conversación que como una conferencia, ¿no? Me parece que es mucho mejor conversar, y el conversar estamos viendo varios aspectos, pero creo que es necesario superar el saber geográfico con una concepción de la geografía anclada en muchos de los contextos escolares.
También quiero llamar y reconocer que hay varias experiencias bonitas y alentadoras de profesores, de profesoras, de proyectos educativos innovadores en la escala rural, en la escala de las ciudades, en los otros territorios que nos están apareciendo en el país, en donde quizás se están situando, no necesariamente sin que lo denominen la espacialidad de lo cotidiano, están anclando una geografía de la vida cotidiana y llevándolo a cabo a través de hermosos y maravillosos proyectos de aula. Contextos rurales, sé por ejemplo que colegas de la Universidad del Tolima están trabajando mucho la territorialidad, el territorio, territorios para la paz, territorios desde otras perspectivas y concepciones. Asimismo, en regiones, por ejemplo, del Caribe colombiano, de nuestra Amazonía, que están para que nosotros hagamos todo y descubramos todo. Pero a pesar de ello, también tenemos anclada una concepción de la geografía escolar muy reducida. Ya les citaba el proyecto de qué geografía aprender, qué geografía enseñar, pero nuestro siguiente proyecto, que ya fueron las voces de los niños, de las niñas, de los adolescentes, fue qué geografía me enseñan, aprendo y necesito. Percepciones de la geografía escolar en niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Lo que nos fuimos encontrando es que estos niños nos valían lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Primero, la geografía no está el ser humano. No nos gustan las clases de geografía porque nos toca aprender un montón de accidentes geográficos. No nos dan geografía, esa es la más preocupante. Yo a veces me preocupaba más porque nos decían la geografía es solo lo físico. Ahora digo, ¿cómo añoro ese momento que me llegaban los estudiantes a la licenciatura o que en este caso los chicos nos decían la geografía es solo lo físico? Porque lastimosamente, y aquí tenemos un desafío todas las personas, lo que incluye también a la sociedad geográfica, a las facultades, a los grupos de investigación, a los académicos que nos interesa porque la geografía está desapareciendo y viene aquí nuevamente un agradecimiento a un trabajo que está liderando la profesora Raquel Pulgarín para hacer visible a la geografía, pero sigue pensándose de la limitación biofísica. Yo no lo creería cuando hicimos la investigación, pero me seguí encontrando chicos, niños, niñas que dicen, nos toca calcar. Algunos me decían, mire, esto nos parece chévere porque yo tengo muy buenas habilidades para el dibujo y vendo mapas. Entonces dice uno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros no logramos superar esta concepción anclada de la geografía que tiene elementos que son importantes, pero que reducen esa fuerza del saber geográfico? La geografía nos debe servir y entre ellos la espacialidad de lo cotidiano para tomar decisiones sobre las comunidades donde se ubican, la planeación urbana, las decisiones en los desplazamientos, en el aprovechamiento o no de los recursos, en luchar por eso que suena bonito y que conceptualmente es valioso, pero que a veces se nos queda solo en la denominación, la justicia espacial y la no, digamos, el derecho a la ciudad, no tener segregación socioespacial, etcétera. Pues necesitamos conocer nuestros recursos, necesitamos conocer el territorio, necesitamos saber los atributos, etcétera. Entonces, ¿cómo superar esto? Yo creo que es posible, además de lo que he estado insistiendo, apostar por entender el saber espacial. Y el saber espacial tiene una interacción epistémica que además nos lleva a generar categorías, categorías que deben entrar en la enseñanza y en el aprendizaje de la geografía. Y aquí hago un anclaje con otros niveles. Uno, cómo trabajar una educación espacial que nos permita desde las geografías de la vida cotidiana tomar decisiones que irían desde nuestras esferas, como por ejemplo en nuestros conjuntos, en
las juntas de administración local de nuestros barrios. Vean, nosotros estábamos en el país, bueno, ahora han llegado las lluvias, que es normal y me encanta. La gente dice, llegó el invierno, está llegando el invierno. No, esta época es de lluvias, ¿cierto? En un país con un régimen bimodal, con un régimen que determina unos periodos de lluvia y unos periodos de menos lluvia. Qué bueno que llovió más en noviembre, deberían arrancar más en octubre, finales, bueno, pero en noviembre ha sido muchas lluvias, o sea que es majestuoso y estamos bien. Qué bueno que llueva, qué bueno que esté lloviendo ahorita. Pero miren que la falta de educación espacial desde órganos gubernamentales, órganos de control, escuela, ciudadanía en general, nos colocan en situaciones de riesgos, porque claro, no es correcto y no está bien que la política pública, la administración pública, la gestión pública y la ciudadanía se ubique en rondas de ríos. Pues no es correcto, el río va a desbordarse, va a buscar su cauce y va a estar ahí inundando. No es correcto que permitamos en zonas de escurrimiento, en zonas donde el suelo no es estable. Eso va a desembocar con lluvias, pero tampoco, como nos pasa en Bogotá y seguramente en varias ciudades del país y del mundo, la falta de una educación espacial, depositamos muy malas basuras, tapamos alcantarillas, somos expertos en tapar ríos, entonces los encañonamos, eso se cubre, se llena de agua, dos aguaceros, un aguacero, deslizamientos, inundaciones, vías tapadas, congestión, caos, sufrimiento. De pronto lo vieron por los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a atravesar una autopista que no es autopista en la salida norte a Bogotá sobre una zona de un humedal? Cuando llueve, la naturaleza busca su cauce normal. Entonces, fíjense que hay un campo de la geografía que se llama la gestión del riesgo, la geografía para la gestión del riesgo, que bien que nos está interpelando y diciendo estas decisiones, lo que quiero decir con estos ejemplos que traigo es que no son decisiones conceptuales, no es una decisión teórica conceptual porque es de moda o porque suena bonito o porque puede sonar romántico, sino que toma en efecto el día a día de nosotros como personas en los lugares. Para alcanzar esto que está por aquí, la alfabetización espacial. Yo voy a decir esto con mucho respeto para Colombia, pero creo que en Colombia nosotros somos bastante analfabetas espacialmente hablando y nos falta una fuerza contundente para que empecemos a trabajar en la alfabetización espacial. Eso es tarea de las escuelas, de las familias, de los grupos de investigación, de los académicos, de la sociedad en general. Es necesario alcanzar una alfabetización espacial. Otro nivel que me parece que es importante en esa espacialidad de lo cotidiano tiene que ver con anclar esta entrada de eso que les hablaba hace unos minutos sobre la espacialidad, sobre el espacio espacializado, el espacio espacializante, la experiencia en el espacio, etcétera, con vincular la geografía, la escuela y la ciudadanía. Son tres niveles que a mí me parece que son vitales. Y sobre ellos generé dos subniveles. Uno, la formación docente, que corresponde a nosotros, profesores y profesoras desde las facultades de educación en los programas de licenciatura en ciencias sociales, incorporar el saber geográfico, su aprendizaje, su enseñanza, su investigación, su conceptualización, su actualización. La profe María Raquel, que está aquí con nosotros, sabe que yo insisto mucho en que los profesores y las profesoras deben tener la claridad epistemológica de la geografía, no para que le enseñen epistemología a los niños y las niñas, sino para que el saber espacial lo posicionen desde cualquiera de los paradigmas de la geografía, dependiendo de los niveles de desarrollo cognitivo de los niños y niñas y de las necesidades de lo que se quiera enseñar.
No tengo problema, para mí la geografía cuantitativa es válida, la geografía, como dice la escuela chilena, no, las geografías radicales que se abrieron en varias. La sociedad chilena dice, fueron las radicales. Uno, los críticos sociales, otros las geografías humanísticas, otras las geografías posmodernas, etcétera. Entonces creo que ese saber geográfico es una tarea fuerte que nosotros tenemos que posicionar. Dos, reflexionar el espacio geográfico como campo de estudio, es decir, como campo de investigación, como campo de interpelación, lo podemos trabajar, lo podemos indagar, es necesario desarrollar más experiencias de aula, de la calle, el barrio, la cuadra, la manzana. Por aquí hace unos minutos, cuando empezaba la charla, vi al profesor Jaime Parra, que si está aquí, le saludo y les invito a que vean en la revista Necúmene un proyecto hermosísimo que él desarrolló y que se llama El lugar es mi barrio. Si me equivoco con el nombre, pido excusas, pero ahí está en la revista y es poderosísimo porque es como una experiencia de aula, una experiencia por enseñar el barrio. Mi lugar es el barrio, creo que es así. Se trabaja y se desarrollan habilidades espaciales, habilidades temporales y unas muy importantes, las ciudadanas. ¿Cómo podemos empoderarnos como ciudadanos y ciudadanas? Y eso va de la mano de esta otra esfera que se llama la educación espacial ciudadana, ¿cierto? Es valioso que volvamos a reconocer el valor del espacio geográfico, reflexionar sobre el lugar y la vida cotidiana y eso elevarlo no a un aprendizaje. Yo lo coloco y creo que es importante pensar en los aprendizajes de las espacialidades. Ahora me fijo que quería ponerlo en plural aquí y no lo dejé en plural. Aprendizajes de las espacialidades, porque no es solo uno, tenemos diferentes niveles de aprendizajes. Así las cosas, pienso que estas dos escalas son una manera de aterrizar esa espacialidad de la vida cotidiana en nuestra tarea de formación docente. Daría gracias, creo que por tiempo también estaríamos a punto de conversar, o si es el caso, entonces agradezco la atención y espero que los elementos o los niveles que les haya aportado sean más una provocación. Si hay algo que he ido, digamos, reflexionando en mi proceso es que yo estoy inscrita en la geografía humanística, estoy convencida de la fenomenología del espacio, pero creo que son caminos que nosotros tenemos que seguir consolidando para aportar en la concepción, en la conceptualización, en la identificación categorial y en aterrizar una geografía viva para los sujetos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, población migrante, población que se nos reinserta, que sabe mucho el territorio, por supuesto mucho más que nosotros, de cara a estas exigencias de la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a ti, muchas Nubia. gracias. Chica Muy, doctora, qué muy pena. especial, muy concreta, muy, muy, una gran claridad y coherencia en cada uno de los apartes o ejes temáticos que abordaste en la exposición. Ha sido de verdad una dicha compartir con Nubia este espacio y con todos los asistentes que participaron hoy. Asimismo, agradecer nuevamente a quienes participaron en esta jornada dedicada a las reflexiones sobre la educación geográfica, como fue, la iniciamos con el doctor Fabián Araya, continuamos con Ana Claudia, luego la profesora Sonia Castelar y hoy Nubia, colegas, amigos, con quienes hemos compartido grandes eventos y situaciones, como dice Nubia, también de la vida cotidiana como maestros que nos interesa aprender geografía y sobre todo identificar ese cómo seguir
promoviendo una educación geográfica en nuestras instituciones, en nuestros países. Agradecidos de verdad, muy agradecidos en nombre de la Sociedad Geográfica. Fue lindo, un placer contar con ustedes y esperamos, Víctor lo sabe, que si bien ya terminamos nuestro periodo como Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica, esperamos que estas producciones que ustedes nos han hecho también la tengamos en una separata especial del boletín geográfico dedicado al tema. Entonces, les reiteramos como la invitación, si nos comparten sus textos para que sea una edición especial del boletín. Con Un gusto, profe, abrazo. todo lo que sea por aportar y nuevamente a la Sociedad Geográfica y a usted, maestra, por la invitación. Víctor, muchísimas gracias. Doctora, Vale, muchas muchas gracias. gracias. No, a Y ustedes. feliz fin de año. Lo mismo, que tengamos bueno, ahorita el semestre apretado para muchas cosas, pero bien, un abrazo. Bueno, igualmente. Doctora Raquel, muchísimas gracias. Doctora Nubia, muchas gracias igualmente. A todos los asistentes agradecemos el habernos acompañado, no solamente en este ciclo, sino en los ciclos anteriores durante este 2024. Con la conferencia de hoy, cerramos los ciclos de conferencias correspondientes a 2024. Esperamos retomar nuevamente estas conferencias en febrero de 2025 y con mucho gusto les haremos llegar la invitación correspondiente. A todos, muy buena tarde y como dice el coronel, que Dios nos lleve de su mano. Buena tarde.